A continuación vamos a presentar uno de los resultados más importantes de la teoría de probabilidad. La primera versión de este teorema fue dada por Abraham de Moivre, matemático francés, que nació en 1667 y murió en 1754, quien en su libro La doctrina del azar, publicado en el año 1733, da la primera versión de este teorema. En esta versión, en términos modernos, se demuestra que la distribución binomial de parámetro p igual a 1/2 puede aproximarse, bajo ciertas condiciones, a una distribución de tipo normal. Este resultado fue generalizado por Laplace para el caso p entre 0 y 1 arbitrario. Posteriormente, Poisson generaliza el teorema de Laplace a otro tipo de distribuciones no necesariamente simétricas y demuestra que en el caso de utilizar variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas con función de densidad tipo Cauchy, o sea, cuando las variables aleatorias tienen una distribución Cauchy estándar, el teorema no se satisface. Las primeras demostraciones rigurosas del teorema central del límite fueron el resultado de los trabajos de los matemáticos rusos Chebyshev, Markov y Lyapunov. Tanto Chebyshev como Markov utilizaron los momentos de las variables para su demostración. Y Lyapunov hizo uso del método de las funciones características y demostró que el teorema es válido con hipótesis más generales que las anteriores. Entonces vamos a ver qué establece el teorema del límite central y vamos a mirar cómo podríamos hacer la demostración. Para la demostración del teorema se requiere de un resultado que se conoce como el teorema de continuidad de Levi, que establece lo siguiente. Entonces, un resultado que se va a usar es el siguiente. Entonces, el resultado lo que dice es teorema sean x, x1, x2, etcétera, variables aleatorias reales, ¿sí?, con funciones características características ¿sí? Phi sub 1, phi sub 1, phi sub 2, etcétera, respectivamente. Bien, entonces, lo primero que afirma este teorema es que si la sucesión x sub n converge débilmente hacia x, una distribución cuando n tiende a infinito, entonces se satisface que las funciones características de las x sub n, la phi sub nt, convergen hacia phi de t, ¿sí?, cuando n tiende a infinito, y esto para todo t. Bien, la segunda parte dice que si este límite, cuando n tiende a infinito, de phi sub n de t es igual a phi de t para todo t. Y si la función phi es continua en t igual a 0, ¿sí?, entonces lo que afirma este resultado es que x sub n converge en distribución cuando n tiende a infinito hacia x. Entonces vamos a hacer uso de este teorema para demostrar el teorema del límite
del teorema central del límite. Entonces, el teorema central del límite establece lo siguiente. El límite establece que, veamos, a ver, dice que supongamos que x, x1, x sub 2, etcétera, son variables aleatorias reales, independientes e igualmente distribuidas. Vamos a poner que tienen media mu y varianza finita y positiva, ¿sí? Positiva sigma cuadrada. Entonces, si nosotros consideramos, entonces supóngase que S sub n es igual, como de costumbre, a x sub 1 más x sub 2 más hasta x sub n. Entonces, lo que afirma este teorema, entonces, lo que se va a garantizar es que S sub n menos valor esperado de S sub n sobre raíz cuadrada de la varianza de S sub n, esto llamémoslos Y sub n, tiende en distribución cuando n tiende a infinito hacia una variable aleatoria z, donde z tiene distribución normal estándar. Entonces, antes de hacer la demostración, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo exactamente el teorema. Entonces, aquí tenemos nota. Entonces, el TLC, ¿sí?, afirma que si estas variables x1, x2, etc., si x sub n con n mayor o igual que 1 es una sucesión de variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas, aquí en el enunciado sobra esta x, escribir simplemente x sub 1, x sub 2, x sub 3, etc. ¿Sí? Entonces, si tenemos esta sucesión de variables aleatorias independientes igualmente distribuidas con media mu y varianza sigma cuadrado finitas, ¿sí?, entonces lo que vamos a tener es que tener acá sencillamente que el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de que S sub n menos el valor esperado de S sub n, que sería n mu, sobre la raíz cuadrada de la varianza, que eso daría sigma raíz de n menor o igual que x, va a ser igual a la función de distribución de una normal estándar evaluada en x, y esto para cualquier x en los reales. Veamos la demostración del teorema. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos asumir, vamos a asumir que la media es 0. Si no lo es, pues consideramos una nueva sucesión de variables aleatorias que sean de la forma x sub n menos mu. Bueno, y vamos a suponer que phi es la función característica común de las variables aleatorias x sub i.
entonces veamos a ver qué pasa con la función característica de la variable aleatoria y sub n evaluada en t. Por la definición, entonces esto nos estaría dando el valor esperado de e a la i t yn, pero yn es igual a x1 más hasta x sub n sobre sigma raíz de n. ¿Listo? Y esto pues nos va a dar igual al valor esperado, propiedades de la función exponencial, pues esto va a ser igual a el producto, ¿no es cierto? Acá variando de 1 hasta n de e a la i t x sub k sobre sigma raíz de n. Como las variables aleatorias son independientes, esto nos va a dar igual al producto, acá variando desde 1 hasta n del valor esperado de e a la i t x sub k sobre sigma raíz de n. Pero esto corresponde precisamente a la función característica de las variables aleatorias x sub k evaluada en el punto t sobre sigma raíz de n, es decir, phi evaluado en t sobre sigma raíz de n. Y esto pues no es otra cosa que phi de t sobre sigma raíz de n elevado a la n. Bueno, entonces veamos a ver a qué es igual esta expresión. Haciendo el desarrollo en serie de Taylor de la función característica phi alrededor de 0, entonces vamos a obtener lo siguiente. Entonces, haciendo el desarrollo, ¿sí?, en serie de Taylor de esta función phi alrededor de 0, ¿sí?, vamos a obtener que se obtiene entonces lo siguiente. Se obtiene que la función característica de la variable aleatoria y sub n evaluada en un t va a ser igual a 1 menos sigma cuadrado sobre 2 por t sobre sigma raíz de n al cuadrado, ¿no es cierto?, más t sobre sigma raíz de n al cuadrado por un o pequeño de t. Y todo esto elevado a la n. Si tomamos el límite cuando n tiende a infinito, haciendo uso de regla de L'Hopital, entonces se va a obtener, luego lo que vamos a obtener es que el límite cuando n tiende a infinito de phi de y sub n de t es igual a e a la menos t cuadrado sobre 2. Esta última corresponde a la función característica de una variable aleatoria con distribución normal estándar. Y la función de distribución de una normal estándar es continua en el punto 0, el teorema de Levi, entonces nos garantiza que la variable aleatoria, la sucesión de variables aleatorias y sub n converge hacia una variable aleatoria con distribución normal estándar en distribución. Entonces, por el teorema de continuidad de Levi, ¿sí?, se va a garantizar de Levi, se garantiza entonces que esta sucesión y sub n converge en distribución cuando n tiende a infinito a una variable aleatoria z, donde z tiene distribución
normal estándar. Entonces, lo que nos está afirmando este resultado es lo siguiente, o sea, observación. Entonces, lo que nos dice el teorema del límite central afirma que si x sub n con n mayor o igual que 1 es una sucesión de variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas con media mu y varianza sigma cuadrado finitas. Entonces, la variable aleatoria S sub n, entonces S sub n tiene aproximadamente una distribución de tipo normal, ¿sí? Con parámetros n mu y n sigma cuadrado. Cuando n es suficientemente grande. Esta en particular vamos a obtener que si x sub 1, x sub 2, etc. son variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas con distribución Bernoulli de parámetro P. Entonces, lo que nosotros estaríamos diciendo es que S sub n, que sería S sub n igual a x sub 1 más hasta x sub n, ¿sí? Esta variable aleatoria debe tener aproximadamente una distribución de tipo normal con parámetros n mu y n sigma cuadrado para n suficientemente grande. Suficientemente grande. Es decir, lo que afirma esto es que nosotros recordamos que si x1, x2 hasta x sub n son variables aleatorias, independientes e igualmente distribuidas con distribución Bernoulli de parámetro P, la variable aleatoria S sub n tiene una distribución de tipo binomial con parámetros n y p. Esto lo que nos estaría entonces afirmando sencillamente es que la distribución binomial puede aproximarse para n suficientemente grande, ¿sí? Binomial de parámetros n y p puede ser aproximada para una distribución por una distribución normal de parámetros n mu y n sigma cuadrado. Empíricamente se ha logrado probar que en la práctica la aproximación es aceptable cuando p está entre 0 y 1 medio y np por 1 menos p es mayor que 9 o np es mayor que 5. O también si el p está entre 1 medio y 1 y n por 1 menos p es mayor que 5. En el caso en que p sea igual a 1 medio, se obtiene una aproximación bastante buena, aún en el caso en el que n es pequeño.